participando del mismo pan y del mismo vino, del cuerpo y su sangre en presencia, frente a frente, cara a cara, como dice uno de los himnos. En esta mañana espero llegar hasta el final. Hay una frase, hay una forma, a veces escuchamos, y en esta mañana quisiera, con las 4 canciones, que la escuchemos, pero aparte de eso, que veamos su letra. Nos lleva a una situación en la vida cristiana, aquellos que la están empezando, aquellos que van transitando, y para nosotros que somos más grandes, si el Señor no ha venido antes, estamos por llegar a la misma transitación de la vida cristiana, siempre encontramos algo, siempre encontramos situaciones en la vida que nos lleva a que el Señor nos ama. El Señor nos amó, nos ama, y ¿saben qué? Nos amará para siempre, en la eternidad. Hay una frase que sabemos escuchar, y yo voy a hacer pregunta hoy. Vamos a arrancar con una pregunta. ¿Dios nos ama tal cual somos? La vuelvo a repetir. ¿Dios nos ama tal cual somos? No. Lo vuelvo a repetir. ¿Dios nos ama tal cual somos? No. A veces escuchamos, vemos esa palabra, ese anhelo del mundo que habla que Dios nos ama tal cual somos. No. Dios nos ama tal cual somos. Al único que ama tal cual es a Jesucristo. Dios nos ama a pesar de todo lo que somos. Hay una diferencia. Y en esta mañana, con las 4 canciones que ha de cantar el grupo el grupo de alabanza, vamos a descubrir que el Señor nos va a amar tal cual somos allá en los cielos. Vamos a descubrir que cada día que pase en nuestra vida cristiana más cerca de nuestro Señor, Él nos va a amar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón, para aquellos que todavía no han entregado su vida a los pies del Señor, no han tomado su cruz, en esta mañana quisiéramos que no pasar el tiempo. El tiempo es cruel. ¿Por qué es cruel? Porque no sabemos el día que el Señor nos va a llevar o el día que el Señor corte el hilo de nuestra vida. Entonces, qué importante es ver la oportunidad que da el Señor. En esta mañana va a ser por medio de las canciones. Pero siempre el Señor nos da lugar y oportunidad a poder creer en Él. Él murió en la cruz, derramó su sangre con un propósito, limpiar nuestra vida. Lo que nos queda a nosotros, Él lo hizo todo, nos queda una sola cosa, es creer en Él, arrepentirnos y creer en Él como Salvador. Y aquellos que un día hicimos ese trato, ese pacto con el Señor, que entregamos nuestra vida, dice que nuestra vida es todo ruin, es todo pobre, entregamos nuestro corazón. En esta mañana vamos a poder comprender de qué forma estamos más cerca de Él. La primera canción es una canción que me hace recordar cuando un día pude ver que el Señor estaba buscando.
a este pobre pecador, en esa época, cuando yo conocí a Cristo, llevaba una vida que mi futuro era incierto. No solamente eso, que está en la Biblia lo dice, todo aquel que peca y muere, ¿qué pasa? Su vida eternamente irá al infierno. Comprendí que el Señor había muerto por mí, que yo era una vasija que estaba rota. ¿Saben por qué? Porque yo tenía un alma que estaba rota y herida. Pero tu gracia, la muerte de la cruz, la restauró. Mano vacía que tú llenaste, soy libre en ti. Soy libre en ti. Cantemos y escuchemos. Vasija rota. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Señor, que un pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación.
Fui ciego y ahora veo. Él fue quebrantado para darnos nuestra salvación. En nuestra vida cristiana, cuando uno conoce a Cristo, podemos expresar a cada paso de nuestra vida y sentir que Él nos ama a pesar de todo. Estábamos perdidos, estábamos separados, nuestra maldad se enseñoreó de nuestra vida, el pecado hacía estragos en nuestro camino, pero un día eso cambió. Por gracia y amor, cambió. ¿Saben por qué? Porque Él prometió que iba a mandar a un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Él fue fiel. Fiel de tal forma que nunca falló. Enmudeció su boca y llegó a tal punto de que fue lastimado, fue humillado, Asimismo, en la tempestad, siempre permanece fiel. Cantemos y escuchemos la 132, Fiel. Oh corazón, encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo fiel. Yo me alegraré aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel,
sigue siendo Rey, y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que mi tesoro, mi mejor amigo. Yo sé que tengo todo si tú estás conmigo. Eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo Rey, y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Sigue siendo fiel, y en nuestra vida hasta el final será siendo nuestro Rey. Hemos estado en la situación de que las canciones que hemos cantado nos lleva a enfrentarnos a un espejo y poder ver hacia el mismo espejo y ver quién es Él, aquel Dios. ¿Quién, sino el Señor, ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién, sino el Señor, limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién, sino el Señor, puede dar vida a salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Miren el plan que hoy estamos aquí cantándole. ¿A quién? A un Dios poderoso. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te
por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Llegamos a este punto de que hace recordar el día que tomamos la decisión de recibir a Cristo. Muchos de los que estamos aquí, un día reconocimos que nos faltaba algo. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero nos faltaba algo. Poder expresar, poder sentir y decir a los demás que Cristo cambió mi vida, que Cristo ocupó mi lugar en la cruz, pero con un propósito, de salvarme a mí, cada uno en personal, cada uno propio. Pero nos faltaba algo. El Señor me dio la oportunidad, como a todos, de poder recibir a Cristo en una situación de mi vida que era joven. Y tuve el deseo de bautizarme, de decir al mundo: muero con Cristo y resucito con Cristo. Decir al mundo que ya no pertenezco a las tinieblas, sino que pertenezco y soy hijo de Dios, coheredero con Cristo de las obras celestiales que el Señor ha preparado para nosotros. Pero hasta que llegue ese momento, el Señor me dio dones de poder expresar. Mejor dicho, me dio un don muy especial. Todos saben que siempre expresé, me gustó poder enseñar a los niños, tener ese privilegio, esa oportunidad de decirle al niño que su camino, su verdad y su vida es Cristo Jesús.
El camino, la verdad y la vida es nuestro Señor. Y poder expresar a la edad, temprana edad, que Cristo murió por él, por cada niño. También me dio mejor dicho, no que me dio, si era un deseo mío. Yo dije que no iba a terminar. Y mi deseo era poder cantar, poder estar en la música. Era un deseo mío, interior mío. Y me dio un oído el Señor de nacimiento, que no tiene sintonía ni para tocar un timbre. Tocó mal el timbre, tocó mal. Pero esta mañana yo le dije al Padre que iba a ser difícil porque atrás mío está tocando una parte de mí. Y el Señor cambia nuestra vida para que Él nos ame como somos. Nos amó de una forma que vio y ahora nos cambió y nos da la oportunidad de poder servirle a Él como Él se merece. Allá en los cielos estaremos seguramente sin imperfecciones. Pero esta mañana el Señor me ha dado, y lo quiero compartir con ustedes, algo, está tocando el Ezequiel, que me hubiera gustado a mí tocar. Pero el Señor me mostró, y esto quiero decirlo para todos, que el Señor nos da la oportunidad de cambiar siempre. ¿Sabe la forma? Que Él esté entre medio nuestro. No solamente en nuestro corazón, sino en nuestra vida cotidiana. Día tras día el Señor debe estar compartiendo y dejándole que Él sea nuestro Señor. Él estuvo en un momento muy difícil para Daniel, siervo de Dios. Él estuvo salvándole, que estuvo entre las llamas. Iba a ser calcinado Daniel y sus amigos. Pero Dios, nuestro Señor, estuvo ahí cuidando de eso. Y nuestro Señor cuida nuestra vida. Nuestro Señor nos da la oportunidad de cambiar. Y el Señor nos da la oportunidad de poder ejercer en nosotros que Él sea nuestro Señor. Queda que nosotros le permitamos. Primero, entregar nuestro corazón a Cristo, creer en Cristo como Salvador. Y segundo, expresar que Él sea nuestro Señor. Ahora vamos a cantar una canción que me gusta mucho, ya le dije el nombre. En las aguas hundiste mi pasado, ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre está. Cantemos todos juntos y escuchemos Entre las llamas. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino a donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas, estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas,
más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está ahí junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Nos podemos sentar. No queda duda que en la batalla nuestro Señor estará. Y no queda duda en nuestro interior cómo somos libres, cómo somos libertados. Y no va a quedar duda en nuestra vida si cada día estamos más cerca de Él. Ahora Hugo ha de tomar un tema, el tema que viene tomando todo domingo, y quizá es enfocado para aquellos que anhelan ser ancianos. Pero si nos miramos más detenidamente, así tiene que ser nuestra vida. Así que ahora Hugo ha de tomar la palabra y que cada uno podamos comprender que estando más cerca de Él, vamos a poder sentir en nuestra vida que Él nos ama por lo que somos. Eso se logra mediante acercarse a Dios. Quizás no logremos aquí en la tierra
Sé como nuestro Señor Jesucristo, que lo ama como es. Pero a pesar que Él nos amó como éramos, tenemos la oportunidad de un día, por su gracia y amor, frente a frente, cara a cara, poder que nos ame para la eternidad en persona. Oramos. Bendito Señor y Padre que estás en los cielos, qué hermoso poder llegar a este momento y poder en nuestra vida darte gracias porque todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por medio de tu palabra, todo lo que tú harás por cada uno de nosotros. Gracias porque tu promesa ha de ser a venir a buscar todo aquello que hemos creído en ti, todo aquello que hemos depositado nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, todo aquello que hemos un día haber tenido un encuentro contigo. Y nuestra vida se arrepintió, nuestra vida cambió y hoy estamos pudiendo predicar tu palabra. Queremos pedirte por Hugo que tú les bendiga, que tú le des palabra fácil y entendible para que todos juntos podamos ser bendecidos por tu palabra. Amado Señor, todo lo que resta sea para tu gloria y para tu honra. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias. Bueno, nuevamente buen día, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza que hemos podido disfrutar y qué bueno que es que siempre se vayan renovando el grupo, vaya creciendo, eso es sinónimo de crecimiento. Así que, bueno, damos gracias al Señor porque hay hermanos que se van agregando, ¿sí?, a los distintos ministerios que tiene la iglesia. Así que damos gracias al Señor por eso. Olvidé recién compartir, pensé que lo ibas a decir, pero no, sí, me olvidé. Pero antes que comencemos con la meditación en esta mañana, vamos a compartir una inquietud acerca de la parte edilicia y más precisamente de la plataforma. Cada vez que hay alguna actividad nueva en la iglesia, hay una reunión especial, ¿no es cierto?, las hermanas con mucha dedicación, hacen los adornos, ¿no es cierto?, se adorna la plataforma para algo especial y todo lo demás, y la verdad que, bueno, siempre hemos tenido muy buenas presentaciones y arreglos. Pero siempre es un tema cada vez que surge algo de esto, ¿no? Y bueno, surgió la idea en virtud de las conferencias, y si llegamos bien y si no llegamos será un poquito más adelante, darle un toque a la plataforma, ¿sí? Todos creo que conocen el sistema blotting, que es un sistema de placas de yeso, antihumedad, todo lo demás. Entonces surgió la idea de ponerle esas placas a la plataforma, todo lo que es las paredes, ¿sí? Tenemos dos alternativas, la pared del fondo y las dos de los costados, o solamente la pared del fondo. Esto le daría otra vista, por supuesto, ¿no es cierto? Y algún toquecito moderno también, y también un toque delicado de arreglo, ¿sí? ¿Cuál es el presupuesto? Bueno, los presupuestos para todas las paredes está alrededor de los 4 millones, y solamente para la pared del fondo alrededor de los 2 millones. Esto incluye el material, la colocación, todo, ¿sí? Es un trabajo que se hace en 2 días, 2, 3 más o menos, pero bueno, hay que, digamos, la gente que lo coloca tiene su tiempo también de demora, y bueno. Aceptamos dólares, patacones, lecor, lecop, de lo que sea.
Así que, bueno, el tema es que hacerlo en cuotas, lo podríamos hacer por ahí, pero también se va muy arriba. Así que si algún hermano siente en el corazón, tiene algún recurso que lo puede prestar, o en su defecto donar, ofrendar a la iglesia, bueno, lo puede comunicar. Y si no, bueno, iremos juntando la plata y lo haremos cuando tengamos el dinero adecuado, ¿sí? Pero si llegamos para las conferencias sería buenísimo, y si no, no pasa nada, vamos a tener las conferencias si Dios así lo quiere, y vamos a adornar de la mejor manera posible, ¿sí? Para presentar la iglesia en las mejores, o el edificio, mejor dicho, en las mejores condiciones posibles. Ahora sí, vamos a volver a nuestro tema. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer las dos porciones por excelencia que tiene la Escritura acerca de las cualidades de aquellos hermanos que anhelan el obispado. Denme un minuto. Tito tiene otras cuestiones que, como dije el domingo pasado, están entrelazadas, ¿sí? Todo está entrelazado entre el pasaje de Tito y el de Timoteo, dado que es el mismo escritor. Pablo les escribe a los dos, ¿sí? La característica que nos ocupa ahora, la cualidad, es la de no pendenciero. Hay cualidades que están en negativo, otras en positivo, pero bueno, en definitiva son todas características a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, este concepto no pendenciero, el original nos indica la idea de una persona que, no una persona de riña, ¿sí? Vamos a considerar algunas cosas. La idea acá que transmite describe la actitud de un generador de altercados. La frase significa no agresivo, no proclive a pugnas, no belicoso, no camorrero y literalmente describe no un golpeador. Obviamente que la violencia no debe estar presente en un anciano. En las cuestiones que se dirimen en la iglesia, dice nuestro hermano Felipe, incluyendo las reuniones de ancianos, pueden llegar a ser intensas y graves, y deben resolverse conflictos entre personas con intensas cargas emocionales o desacuerdos doctrinales. Estos procesos suelen generar mucha tensión, y una persona inestable, de mal genio, pendenciera, no está en condiciones de arbitrar estas situaciones. Algo que consideramos ya, un líder espiritual no debe poseer falta de gobierno en su carácter, no debe resolver los problemas con los puños, no puede ser perseguidor de aquel que pudiera diferir con él, sino estar dotado de equilibrio emocional. Y aquí el concepto no se refiere a una reacción ocasional, sino a una conducta frecuente que hace peligrar la unidad. Bueno, hermanos, ya hemos hablado acerca del dominio propio, lo que cuesta manejar nuestro carácter, y obviamente esto no debe ser una conducta que se repita en el tiempo. Muchas veces por las presiones reaccionamos no de la mejor manera. Y no es que estemos habilitados a reaccionar en algún momento, pero nuestra naturaleza, que tiene esa tendencia a la vieja creación o a la vieja naturaleza, ¿no es cierto?, nos juega muchas veces una mala pasada. El tema está en cuando esto, digamos, se repite en el tiempo. Ahí está el problema, ¿sí?
no es una cualidad fácil de explicar, porque es una de las más duras que tiene la escritura, y especialmente en este marco. Pero bueno, está y bueno, debe ser tenida en cuenta, y se debe trabajar para eso, para no caer en este error, ¿no es cierto? Jorge decía recién, es el estilo de conducta que se requiere de un anciano, ¿no es cierto?, debe ser el estilo de conducta que todos debemos tener. Pero, bueno, ahí está, ¿no es cierto? Cada uno somos responsables de contenernos, de mantener nuestro carácter dentro de un marco de respeto mutuo, ¿sí? Esto que hablábamos el domingo pasado, medir las palabras que yo emito, tratar de medir qué efecto pueden producir en el otro, ¿sí? Esto parece acá tengo casi que una lección de psicología, ¿no? Pero no sé si estamos tan habituados o tan acostumbrados a pensar en lo que digo, qué efecto produce en el que me escucha. Y entonces es ahí donde tengo que, ¿sí? A veces no siempre lo que yo quiero expresar, no siempre es lo que interpreta la otra persona. Y entonces, bueno, creo que esto lo considerábamos cuando hablábamos de la prudencia. Hay que tener cuidado, ¿sí? Cómo nos manejamos. Este es dentro de una comunidad. Ya hablamos el domingo pasado el tema del ámbito del matrimonio. Bueno, hoy vamos a tocar algo acerca de la familia, ¿sí? Bueno, es la comunidad en la que nos movemos y en la que interactuamos. Y entonces, bueno, hay que saber cómo reaccionar, cómo decir las cosas y cómo manejarnos en medio de cada situación. El concepto que sigue no codicioso de ganancias deshonestas. Y acá lo que describe, digamos, el original, es una conducta vergonzosa e indecente, es lo que quiere manifestar, ¿no? Hasta una conducta torpe también. Describe a la persona que busca obtener ganancia de dinero a través de estafas, fraudes o cualquier otro método corrupto. Dice el hermano, el pastoreo se ha visto manchado por las ofrendas requeridas por el pastor de la iglesia para atender a los fieles. Vamos a leer 1 Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay quienes se han tomado de este texto, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, para
anhelar o desear el lugar del pastoreo para que la iglesia lo mantenga. Hermanos, no voy a andar con vueltas, lo digo así. Lo que es todavía un poquito más delicado es el tema de los hermanos que se dedican a tiempo completo. Lamentablemente, yo no sé si pasa tanto, debe haber por ahí algún caso obviamente, pero que buscan dedicarse a las misiones, a ser misioneros para ser mantenidos. Y créanme que esto, en este sentido yo tengo un concepto muy personal que lo voy a vertir porque me parece que es apropiado. Oportunamente, lastimosamente tuve que escuchar que en otra iglesia una hermana necesitaba compartir una carga que tenía con el pastor de la iglesia. Tuvo que pasar a través del filtro de una persona que se encargaba de esto justamente, alguna especie de secretariado, una cosa así, dejar la ofrenda y después el pastor la iba a atender. La verdad, hermanos, escuché esto y es lamentable. Es lamentable que ocurran estas cosas. ¿Por qué? Porque si la iglesia es un cuerpo espiritual y sus miembros se deben conducir de manera espiritual y por ende el trabajo del pastoreo es un trabajo espiritual, no tiene por qué intervenir ninguna suma de dinero. Y esto se lo voy a discutir a quien sea. El concepto del buey que no pondrás bozal al buey que trilla, eso está en Deuteronomio, ¿sí? Y era para el animal que iba trabajando en el campo y que podía, mientras trabajaba, tomar algo de las hierbas del campo e ir comiendo, ¿no es cierto? Y entonces el animal, mientras iba gastando energía, la iba recuperando. Entonces, miren qué sabio que es Dios. Dice, no le pongas bozal al buey que trilla, porque está trabajando. Déjalo que coma algo. Déjalo que vaya comiendo mientras trabaja. Y obviamente el obrero es digno de su salario, obviamente que es algo que está dentro de la ley, ¿sí? No solamente la ley levítica, que es donde se escribió, sino en la ley normal, en el marco legal de cualquier nación, de cualquier ciudad, de cualquier... ¿sí? Es decir, el obrero es digno de su salario. Ahora ustedes me dirán, bueno, nosotros invitamos a gente que venga a hablar y le damos una ofrenda. Sí, y es un reconocimiento que la iglesia hace en función de el esfuerzo que hace el hermano para venir hasta acá, el traslado, pagar un pasaje, ¿no es cierto? Y el tiempo que el hermano ha determinado para acompañar a la iglesia en un tiempo especial. Ahora, ha pasado, y me ha pasado personalmente, en que hemos invitado a hermanos a que tomen un retiro espiritual de la iglesia y cuando le hemos dado la ofrenda, me dijo el hermano, gracias, toma, ponela en la iglesia de nuevo. La iglesia reconoce a través de alguna suma de dinero X, lo que se pueda, ¿no es cierto?, el esfuerzo que hace el hermano. Pero el hermano queda en total libertad de poder disponer de ese dinero y ofrendarlo nuevamente a la iglesia u ofrendarlo en su iglesia local.
este concepto es muy personal y que les voy a vertir, hermanos, y acerca de los misioneros. Yo no sé si todos conocen el marco de Confe. Los mayores sí, lo conocemos, pero por ahí los jóvenes no tienen muy claro qué es Confe, ¿no? Bueno, Confe es la Comisión Misionera Femenina, se dedica a atender a los misioneros, ¿sí? A brindarles algún tipo de apoyo en cuanto a ropa, en cuanto a, en su momento con útiles escolares, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Los misioneros que hay en la Argentina dependen de una asociación que se llama FEMA. Hace unos años FEMA no está recibiendo más misioneros, no está tomando más misioneros, salvo que el misionero vaya y abra un local donde se reunía una iglesia que por distintas razones, y muchas veces bastante mezquinas, quedó cerrado. Entonces FEMA apoyaba a ese misionero para que vaya y abra de nuevo la obra y comience la obra de nuevo, ¿sí? La iglesia en este lugar tiene 2 misioneros que salieron de acá los últimos tiempos, ¿no? Ustedes conocen, uno es Mirta y otro es Hernán. Nosotros con Mirta, en aquel momento, hace 10 años atrás, un poquito más, porque hace 10 años que está en Angola, pero un tiempo antes estuvo en Laguna Yacaré. En su momento pudimos hacer un viaje, conocer allá, bueno, conocer la labor de nuestra hermana y todo lo demás. Pero en su momento la iglesia se comprometió con una X suma de dinero para Mirta. Dicho sea de paso, Mirta nos va a acompañar en la conferencia del aniversario, y nos va a compartir un informe acerca de la obra en Angola. Así que bueno, también oremos por Mirta para que nos pueda acompañar y compartir ese tiempo con ella. Mirta vive con lo justo, porque la iglesia de Jujuy, que es la otra iglesia encomendante, bueno, da lo que puede, nosotros tratamos de darle ahí lo que más podemos, pero en el centro médico donde está Mirta, allí recogen una especie de ofrenda, ¿no es cierto?, y se la dan a modo de compensación por lo que ella realiza profesionalmente en el lugar. Ahora, el caso de Hernán es distinto, porque Hernán, cuando vino y nos manifestó su idea de dedicarse a la obra, nosotros le dijimos: Hernán, no te podemos sostener. La iglesia no está en condiciones, no te puede sostener. Y él nos dijo: ustedes no tengan problema, yo me voy a autosustentar. Y créanme, hermanos, que ese es el modelo más adecuado para una persona que quiere dedicarse a la obra. Trabajar una parte del día y otra parte del día dedicarse a la obra. O trabajar unos días en su trabajo secular y el resto de los días dedicarse a la obra. Miren, hermanos, ese es el marco más adecuado para los tiempos que nos tocan vivir. Pero lamentablemente a veces pasan estas cosas. No, si no pone la ofrenda primero no la atiendo. ¿A dónde está en la Biblia eso?
Por favor, hermanos, si ustedes encuentran un versículo que apoye esto, me lo dicen. Yo no lo encuentro. Cuidadosos, ¿no? Parece duro, ¿no? Esto de no codicioso de ganancias de ganancias deshonestas. Che, ¿no será mucho? No, hermanos, no es mucho. Porque lamentablemente hay hermanos que buscan el rédito en la actividad espiritual. Y eso no está bien. La condición que sigue, amable, habla de gentileza, de equidad, de alguien razonable, ¿no? Expresa aquella consideración que examina humana y razonablemente los hechos de un asunto. Este requisito que deben poseer los ancianos es algo es más amplio que la simple simpatía o cortesía. Es además de eso un discernimiento que le permite examinar los hechos con un criterio inteligente de comprensión, sensatez y equidad. Hay que ser receptor de los hermanos, saberlos escuchar, saberlos atender, saberlos comprender, porque muchas veces corremos el riesgo de cuando el hermano nos está contando algún problema, nosotros como ancianos, lo enmarcamos dentro de un ámbito que no es el correcto. Entonces tenemos que comprender. Eso se llama empatía. Hay que tener empatía con el hermano, ponerse en los zapatos del hermano, ponerse en el lugar del hermano. Y entonces eso requiere amabilidad, requiere sensatez, requiere comprensión, requiere equilibrio y requiere... se me fue la palabra. Imparcialidad. Yo muchas veces, y probablemente aquí haya alguien que me lo haya escuchado, muchas veces les he dicho a los jóvenes especialmente, nos juntamos a comer un asado, podemos jugar al fútbol, nos reímos, nos hacemos chistes, todo lo demás, ¿eh? Y está todo bárbaro, ¿eh? A mí me encanta tener una relación así estrecha. Ahora, hermano, cuando yo te tenga que bajar la caña, yo te la voy a bajar. Cuando yo tenga que ser duro, lo voy a tener que ser. ¿Sabe por qué? Porque está dentro del marco de lo que exige la Escritura. Y no por eso te voy a dejar de amar, hermano. Pero tengo que ser imparcial. Porque también eso implica comprensión. Yo te comprendo la situación por la que estás atravesando, ¿sí? Pero compréndeme a mí de que tengo que hacer lo que tengo que hacer. La que sigue, no avaro. Ahí el concepto es no afecto al dinero, ¿sí? Cuando vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice allí que la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero puede corromper el ministerio de un anciano, porque este concepto lo puse porque me llamó la atención que expresa nuestro hermano Expósito. Le da la posibilidad de observar los recursos de su gente como un medio por el cual puede conseguir más dinero. Nada, ¿no? Es decir, ¿cuál es la idea de esto? Es que si yo conozco, ¿sí? Como anciano, yo conozco el trabajo que tiene fulano. Entonces,
voy direccionando hacia ahí alguna acción de mi parte para que fulano me largue el dinero. ¿Sí? Hagamos de cuenta con el ejemplo que les di recién. Nos hace falta 2 millones para una de la pared del fondo de la plataforma, ¿no? Entonces yo sé que hay un hermano que tiene un buen sueldo, entonces digo, che, loco, ¿qué te hacen 2 palitos? No es nada. $1.500. Un vuelto para vos. ¿Qué se cayó ahí? No. Se me desmayó alguno porque le pedí $1.500. Cuidado, ¿eh? Hay conceptos en los que hay una línea muy, muy, muy delgada, hermanos. Y debemos ser sumamente cuidadosos. El Señor en Lucas capítulo 12, versículo 15, les dice ahí a los discípulos y a la gente que lo estaba escuchando, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo describe a la idolatría, a la avaricia como idolatría. Nada, ¿no? Sencillito. Y si la Biblia lo dice y si el Señor lo pone en la Escritura es porque el anciano puede caer en alguna de estas cosas. Creo que no dije todavía, pero hay que tener en cuenta, hermanos, que antes de ser ancianos somos hombres. Antes de ser ancianos somos hombres. Y por ende, sujetos a cualquier cosa. Entonces, esto que parece duro, que parece, ¿no es cierto?, bastante puntual y difícil de abordar, ¿no?, de explicar y de entender, somos hombres primero, hermanos. Después somos ancianos. El concepto que sigue, que gobierne bien su casa. ¿Cuál es la idea acá? La idea es alguien que está puesto al frente de un grupo. Les decíamos recién que el domingo pasado habíamos hablado acerca del matrimonio, hoy vamos a hablar un poco del tema familiar, ¿no? Dice nuestro hermano Expósito, la capacidad de gobierno de un hombre se demuestra claramente por la manera de administrar su propio hogar. Este requerimiento para la nominación de un anciano revela la existencia de un hogar bien organizado. La idea es la de una persona con autoridad de conducción y gobierno, incluyendo atención, protección y provisión. El mero hecho de poseer una familia no implica que el padre sea un buen conductor del hogar. La medida exacta para evaluar la forma en que un hombre gobierna eficazmente su casa es la conducta hacia aquellos que tiene a su cuidado, incluyendo su interés por la condición de cada uno de sus miembros. Esto significa que un padre cristiano es aquel que provee económica, afectiva y espiritualmente a su familia. Un concepto para destacar también es el hecho de saber cómo gobierna y no meramente qué gobierna. Es decir, no alcanza con saber qué gobierno, sino cómo gobierno. Y algo que ya habíamos
habíamos anticipado el domingo pasado, el concepto de gobierno no implica la idea de autoritarismo ni sometimiento, sino una conducta honorable que induce alegremente al respeto y a la obediencia. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Y en el versículo 4 de ese mismo capítulo dice: Padre, no exasperéis, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La vida familiar es fundamental para trasladarla a la vida de la iglesia. Lo que pasa en casa va a pasar en la iglesia. Lo que los hijos vean en la casa es lo que van a replicar en su vida de todos los días. Le podemos decir a nuestros hijos: yo soy el mejor, pero si con los actos no demuestro lo que digo con mis palabras, no sirve de nada. Si no demuestro con los actos lo que digo con las palabras, no alcanza. Dijimos el domingo pasado, destaqué la frase: el que desea obispado. Así empieza el pasaje de Tito: el que anhela obispado, buena obra desea. Y esto, hermanos, no significa poner a la familia bajo la lupa para que la familia se porte bien porque el hermano desea el obispado. ¿Me entienden lo que les digo? Si volvemos a la idea de que todos debemos llevar una conducta acorde a lo que Dios espera de nosotros, la vida familiar debe ser absolutamente transparente. Debemos llevar, hermanos, una vida de honestidad, de transparencia. El hogar debe ser un lugar de contención, de buen trato, de respeto mutuo. Cada uno debe cumplir su rol. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores en el medio. Pero todo debe ser con honestidad. Dice 1 Timoteo 3:4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces no puedo tener a la familia bajo el látigo de mi deseo por ser anciano de la iglesia. Debe ser una conducta que debe ser absolutamente normal, honesta,
Mis hijos se tienen que portar bien porque se tienen que portar bien, no porque yo quiera ser el anciano de la iglesia. Gracias a Dios, lo he dicho pocas veces, nunca en público, pero sí en lo profundo de mi corazón. Doy gracias a Dios por los hijos que me dio. Nunca nadie me los tuvo que reprochar. Nunca nadie vino y me dijo, tu hijo esto, lo otro. ¿Han cometido errores? Sí, claro, por supuesto, hermanos. Claro que han cometido errores. Pero he sido un tipo muy bendecido por los hijos que Dios me dio. Hoy siguen en los caminos del Señor. Porque vieron a sus padres seguir en los caminos del Señor. Y eso soy agradecido a Dios eternamente. Porque hizo mucho más de lo que yo pensé o de lo que yo pude haber hecho. Podría tirarles algún par de tips, ¿no? Pero no, ya está. No me quiero, ya se me ha ido el tiempo, no me quiero extender. Pero lo que sigue. No un neófito, dice la Escritura, no un neófito. Y esto, la palabra neófito, no está asociado a enseñanza. Ahí se refiere a un recién convertido. Entonces, ¿qué pasa con el recién convertido? El recién convertido no posee la idoneidad para ser nominado como anciano. Si partimos de la base que un anciano, como ya lo hemos considerado, debe tener madurez, es imposible encontrar esa madurez requerida en un recién convertido. ¿No es cierto? Entonces, un concepto que me pareció interesante destacar, que deja nuestro hermano ahí en su libro, dice: la madurez cristiana no alcanza a todos por igual, pero de una cosa podemos estar seguros, que nunca se consigue de un día para otro. Un nuevo creyente no se conoce a fondo ni entiende la astucia del enemigo, de modo que es vulnerable al orgullo. Por eso dice el versículo: no un neófito, no sea que envaneciéndose, es decir, creyéndose algo que no es realmente, caiga, dice, en condenación del diablo. Ahí hay 2 o 3 conceptos que vamos a ver después, entre este y el concepto que sigue. En este caso dice: no caiga en condenación del diablo. Es decir, de que sea un servicio inadecuado, inoperante. Eso es lo que se refiere acá, no un neófito, ¿no? Bueno, más allá que el concepto dice acá que, bueno, que todavía no conoce las artimañas del diablo, tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces a aquellos que llevamos muchos años de creyentes ya, el diablo también nos juega una mala pasada. Y también nos hace el lazo, y también caemos, y también nos equivocamos, porque somos hombres y porque seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa proclive a desviarnos. ¿Sí? Así que
Podemos conocer las artimañas del diablo, sí, pero también las tenemos que conocer acorde a nuestro propio carácter, a nuestro propio ser, porque es ahí donde el diablo va a ir y va a meter la uña. Distinto es, sí, como hemos considerado, el neófito, porque está recién convertido. Porque hay muchas cosas que todavía no conoce, no maneja, ¿sí? Y entonces está en ese periodo de aprendizaje permanente. Y hay quienes son mucho más veloces para aprender y asimilar todas estas cosas que otros. Entonces, el proceso en cada uno es distinto. Pero lo importante es que no sea un recién convertido porque no tiene la capacidad ni las condiciones suficientes. La que sigue es que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Sí? Bueno, no hace falta explicar grandes cosas de esto. ¿Sí? Lo que sí requiere testimonio de los no cristianos, a eso se refiere a los de afuera, a los que no son cristianos, a los que conocen al hermano y es más, conocen qué es lo que hace el hermano o qué tarea desempeña en la iglesia. El anciano debe exhibir una vida digna entre los de afuera, es decir, los no cristianos. Si un pastor cristiano tiene mala reputación en la comunidad, si frecuentemente ocasiona daños a la congregación local, se perjudica la causa de Cristo. Yo acá lo asocié al concepto de irreprensible, ¿no? Porque habíamos dicho el domingo pasado que el concepto de irreprensible no es aquel que no se ha equivocado nunca, sino que cuando ha tenido sus patinadas, las ha arreglado y ha quedado todo compuesto de nuevo, ¿no? Pero que hay un tema en este concepto que es interesante, ¿no? Sucede que los no cristianos muchas veces, por lo general, el 99,99% de los casos, tienen más contacto con el hermano que la misma iglesia. ¿Sí? Porque se comparten 8 o 10 horas de trabajo todos los días. Y en la iglesia estamos 2 horas en cada reunión, ¿no es cierto?, los días que se hace, y bueno, hago la reunión que nos juntamos y qué sé yo, y bueno, hay cosas que podemos no saber como iglesia, pero los de afuera lo conocen más. Créanme, hermano, que me he enterado de cosas después de tiempo, ¿no?, de hermanos que han estado en lugares así, y que decís, ¿cómo puede haber sido, no? Y bueno, pero la iglesia no lo sabía. La iglesia, los ancianos de la iglesia, no tenemos el poder de policía. No le podemos poner 5 cámaras en la casa de cada hermano para saber qué es lo que hacen durante todo el día. Por eso el hermano tiene que ser abierto, sincero, honesto consigo mismo y tiene que venir y plantear si atraviesa una situación irregular en su vida. A veces nos han tirado cosas que decir, ¿qué? ¿Cómo ustedes no lo sabían? No, hermano, no soy policía del hermano. Ahora, si vos tenés elementos suficientes para venir y denostar a un hermano, bueno, vení, afrontar la situación, poné la cara y decir, miren, este hermano en la calle hace esto y esto. Y entonces la iglesia o los ancianos de la iglesia pueden accionar y decir, hermano, venga, hay contra usted esto. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto que los hermanos mienten un montón de veces. También. No es una realidad que no sepamos, que no se sepa. Y es más, muchas veces ha pasado que cuando un hermano viene a contar una situación que está atravesando, te va tirando de a poquito, ¿viste? De a poquito.
Y a medida que va avanzando la conversación, y al último te dice, no, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir la verdad. ¿Pero cómo, hermano? ¿No me estabas diciendo la verdad? No, ahora te voy a decir la verdad. Claro, ¿viste? Y vos venías aguantando, y resulta que lo último es un palazo que te cae, y vos decís, ¿ahora qué hacemos con esto? Les digo que en alguna ocasión hemos estado bastante complicados con alguna situación que ni los involucrados sabían cómo solucionarla. Situaciones que se manejaron mal. Y vos decís, ¿y después qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos después? Porque la bomba explota. Y las esquirlas quedan por todos lados. ¿Y entonces qué hay que hacer? El escobillón y la palita y empezar a juntar, esquirla por esquirla. Bueno, hermano, pero esto lo provocaste vos. Bueno, se me va la hora, ya no. No soberbio, el concepto que sigue. Se denomina a esta persona como autocomplaciente. Esto es sinónimo de arrogante y presumido. Describe a uno que se satisface a sí mismo. Que se obstina por hacer su propia voluntad, pues es dominado por su propio interés, sin mostrar consideración alguna para los demás. Proverbios 21-24, la idea que nos entrega aquí es la que contrasta con la de ser amable. Este proverbio no lo voy a buscar porque si no se nos va, tengo el comentario acá. Este proverbio describe a la persona que pretende imponer obstinadamente sus ideas, destruyendo los derechos y opiniones de sus colegas, presumiendo superioridad intelectual o espiritual, sin mostrar consideración por los demás. La soberbia es una debilidad que está más presente en los hijos de Dios que lo que imaginamos. Representa una altivez de ánimo que abriga un apetito desordenado de ser el preferido entre sus congéneres. Una persona que pretende sobresalir entre sus pares es un estorbo entre un grupo de hermanos que aspira a gobernar la asamblea en el temor del Señor. Y dicen algunos escritores algunas frases que me llamaron la atención y que la copié. Es más fácil escribir sobre la soberbia que vencerla. Dice otra frase, muchos habrían sido sabios si no hubieran creído demasiado pronto que lo eran. Dice otro, la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. Interesante, ¿no? Dice Hebreos, Romanos, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿cómo? Con cordura, con equilibrio, con sensatez. Creo que no hace falta abundar mucho en este tema, dado que el tiempo se me ha ido ya. Y la última creo que es de la placa, sí, no iracundo. Durísimo concepto. Se define a la persona iracunda como, no iracundo, no colérico.
La ira, dice las definiciones, es una excitación súbita, de tendencia agresiva, exteriorizada por ademanes y palabras a veces incontrolables. Es una fuerte agitación interior que mueve a indignación y enojo. El término iracundo no describe la reacción explosiva que se disipa fácilmente, sino la actitud despreciable de quien anhela el desquite. De manera que un anciano no debe exhibir un carácter rencoroso que siempre está a la espera de tomar revancha por alguna divergencia pasada. Dice Santiago 1:20, la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Comparto un escrito de un librito que me regalaron hace poco y que me está siendo muy útil, la verdad. Habla sobre la ira. Y dice este hermano, ¿sufriste alguna vez un ataque de ira? ¿Fuiste la víctima o el victimario? Ya casi no generan sorpresas este tipo de ataques recibidos u ofrecidos. Para muchos es un asunto normal y en cierta medida hasta de supervivencia. Ante el menor hecho disonante nos convertimos en un volcán que expulsa su lava con toda su furia. Esto nos puede suceder en el tránsito, en la calle, en el trabajo, en la familia, en la oficina, en el taller o en la universidad. Esto nos puede suceder ante la persona más desconocida o con quien tenemos el vínculo más estrecho. Así nos sentimos amenazados en nuestra propiedad, identidad, dignidad, afecto, privacidad o zona de confort y estamos listos a estallar. Como una olla a expulsar la presión de su temperatura y sus emociones. La ira es una deuda que se le atribuye a otros para justificar nuestro comportamiento inadecuado. En resumen, cuando alguien hace algo que ofende, amenaza o causa perjuicio, provoca la inmediata reacción de reparación. Si sucedió algo, hubo un perjuicio. Entonces alguien tiene la culpa y esa persona debe ser castigada. En otras palabras, cuando algo provoca una reacción iracunda, la mente entiende que tiene el derecho de actuar así porque de alguna forma hubo un perjuicio. El comportamiento iracundo es un acto inconsciente de reparación del daño y garantía del derecho. De este modo, la ira desencadena acciones inesperadas y desequilibradas en que la persona agrede y contraataca de diferentes formas. Es muy común que después de un ataque de ira la persona se arrepienta de lo que hizo, pero que considere que fue una reacción legítima porque estaba fuera de sí y sin control. Así todo, aunque la reacción iracunda suele pasar rápidamente, sus consecuencias pueden ser muy dañinas y duraderas. Muchas veces cuando pasan este tipo de situaciones bueno, es mi carácter. Bueno, hermano, tengo que decirte que si ese es tu carácter, no solamente que estás complicado para acceder al lugar del ancianato, sino que también te falta entregarle tu carácter al Señor. Hay algo que no está funcionando bien. Siempre hablamos de cuestiones que se repiten, ¿no? Por eso compartí esta página de este libro, porque me pareció interesante, ¿no? A veces creemos que tenemos el derecho de estallar.
contra algo que supuestamente nos han hecho. Poné la placa que sigue, que es la última. Y lo justificamos tras defendernos de algo que supuestamente nos hicieron. Ah, y vos nunca hiciste nada. Nos hieren situaciones de otro que nos hacen X, pero cuando nosotros herimos, no, yo tengo el derecho, porque yo me tengo que defender. Mira lo que me hizo, mira lo que me dijo, y me voy a quedar callado. Entonces, a veces somos iracundos. El tema es no justificar nuestras reacciones porque o el carácter no traiciona, o bueno, me dijo esto y entonces como no, yo le dije esto otro, y ahí se enciende, ¿no es cierto?, toda la bola incontrolable después, porque después es mucho más difícil volver atrás, ¿no? Porque requiere de humillación. Y si fuéramos humildes, habría muchas de estas cosas que no haríamos. Entonces, es trabajar, hermanos, en distintos aspectos de nuestra vida. Seas o no el anciano de la iglesia. Pero es trabajar y ajustar nuestra forma de vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Ahí ustedes tienen en la placa algunos conceptos que entrega Tito y que no los hemos considerado porque están entrelazados con lo que ya hemos visto, ¿no? Ahí dice Tito, amante de lo bueno, yo lo asocio con decoroso, ahí más o menos. Justo, dice Tito, lo podemos asociar con sobrio, bueno, significa este concepto de justo significa recto, íntegro, honrado, ¿no es cierto? Entonces va de la mano con nosotros. Santo, bueno, un poco, ahí está el significado: recto, limpio de maldad, sometido a Dios, ¿sí? No es el concepto de santidad posicional, sino que más bien en la práctica y en la conducta. Dice Tito, dueño de sí mismo, yo lo asocié con prudente, y retenedor de la palabra, también lo dice Tito, bueno, está muy asociado a apto para enseñar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si voy a seguir la sana doctrina, voy a enseñar lo que corresponde, y ahí está el concepto de retenedor de la palabra, ¿sí? El domingo que viene, si Dios quiere, vamos a cerrar y vamos a abordar el tema de reconocimiento. Nada menor, ¿no? Así que bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición. Disculpen la hora que se me va, pero si no, tengo que seguir tomando domingos y no quiero extenderme mucho en el tiempo tampoco. Vamos a terminar con una palabra de oración. Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en el cielo, Señor, damos gracias por este día que nos has dado, gracias por la bendición que nos has dado de estar juntos, de poder hacer memoria de tu nombre. Esperamos que, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración haya subido hasta tu presencia, perfeccionada por la sangre de Cristo, y que haya sido allí, delante tuyo, como un perfume de olor grato de parte nuestra. Señor, gracias te damos por tu palabra también, porque en ella encontramos todo lo necesario para ser obedientes, para ser mejores hijos, para modificar nuestra conducta de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros. Señor, ayúdanos a poder hacerlo así. Somos débiles, proclives a equivocarnos, y necesitamos, Señor, de tu asistencia y de la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a darle la libertad al Espíritu que, Señor, que tú esperas para que puedas obrar en nuestro interior acorde a tu voluntad. Dejamos
El resto de este día en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Algo que se los dejo y veremos si se puede ejecutar. Si alguno tiene alguna pregunta, bueno, me lo puede pasar por privado, y si el domingo que viene tenemos tiempo, bueno, me comprometo a contestar en la medida de lo posible.